se acerca su venida, se oyen ya los pasos del rey que se aproxima. Hasta de aún nos queda anunciar al pueblo gente que Jesús está volviendo. Santificado sea tu santo nombre. Te damos las gracias, Padre, por este espacio que tú has permitido, en el cual podamos compartir tu santa palabra, y la dirección pedimos en este momento de tu Santo Espíritu. Te rogamos en esta hora que perdones a todos nosotros nuestros pecados y que permitas que la divinidad y la plenitud de la divinidad sea sobre nosotros como lo estuvo también en Jesús en esta tierra. Te suplicamos que tu palabra sea oída de este a oeste, de norte a sur, y que todo el mundo sepa este mensaje maravilloso que tú nos has dado. Pero sobre todo que tu pueblo fiel, a quien tú has dado la mayor luz que cualquier otro pueblo en la historia puede haber adquirido, sea obediente al mandato. Y oigamos hoy y no seamos duros de corazón, como lo dice el libro de los Hebreos. Te rogamos en esta tarde, en esta noche, en algunos lugares, que tú, a cada uno de los presentes, le des tu Santo Espíritu, y a quien habla, lo dirijas para que no sea la voz del hombre, sino la voz del Dios celestial a través de su Espíritu Santo y del instrumento humano, en el cual tú puedas hablar, oh Dios eterno, a toda la humanidad y a todos los oyentes. Que cada una de las personas en este momento sean bendecidas, en el nombre de Jesús de Nazaret. A ti y solo a ti sea la gloria y la honra por el poder del Espíritu Santo y en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén. Hermanos queridos, la idea hoy día no es entregar un sermón más. La idea no es sermonear, no juzgar a nadie. La idea no es entregar esta lección para que la gente se sienta juzgada, sino para entregar una luz, entregar una dirección, entregar una bitácora, entregar de cierta forma lo que el Señor ha dispuesto para su pueblo a través de todo el tiempo. Hoy día vamos a hacer un recuento bíblico, vamos a viajar por la Biblia, vamos a viajar por el Espíritu Profecía. No va a ser algo extenso, no queremos extenuar a los hermanos. Hoy en día nos llenamos de muchas predicaciones largas, de mucha teología, pero la idea es un poco entender la materia que hoy vamos a entregar. Como pueblo y escuchaba también ayer al hermano que me antecedía hablar de lo que tenemos que hacer hoy ya como pueblo. En la mesa aquí donde estoy yo reunido con los hermanos estamos hablando y nos preocupa el tema del campo, la salida del campo. Yo sé que alrededor del mundo mucha gente que está con esa duda, mucha gente ya está en el campo, no sabe qué hacer en el campo, no sabe cuándo salir al campo, o muchos ni siquiera aceptan, digamos, la verdad del campo. Hace un tiempo a mí se me dio yo creo por influencia divina, por su Santo Espíritu, la inquietud de presentar un tema como el de hoy. Creo que estaba en una deuda con el Señor y que me ha permitido, gracias a nuestra hermana que me ha dado el espacio después de 2 años que no podía estar en esta cadena, por ese motivo, por X motivo, poder estar ahora con todos ustedes. Quizás alguna persona ahí que oye me va a reconocer después de algunos años atrás, y han pasado hartas cosas de la última vez que prediqué o hablé a través de este medio. Así que le damos la bienvenida a todos los hermanos y vamos al punto. Vamos a comenzar este tema que se llama El pueblo de Dios y el campo, la preparación y el fuerte pregón. Una de las cosas que he venido experimentando en mi vida propia, en la experiencia de vida, es un cambio de mentalidad en relación a que muchas veces nosotros como pueblo adventista, creemos por ser poseedores de una verdad o una luz,
creemos ser salvos o santos por esa verdad. Pero en realidad, cuando la palabra dice, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad, Juan 17:17, no se refiere realmente a ser realmente un lector de la Biblia lo que hace santo al hombre. La Biblia también nos enseña, a través de Pablo, que no es el oidor aquel que es justo, sino el hacedor. Por lo tanto, he ido entendiendo que toda luz que el pueblo de Dios, el pueblo adventista, adquiera, debe ponerla por práctica y por obra. Y esta es una luz que vemos, se nos viene dando desde hace ya 100 años, y lamentablemente la mayoría del pueblo adventista, profeso, no ha aceptado esta luz. Y hay mucha mitología, hay mucha falsedad, hay muchos engaños, hay mucho falta de preparación, hay mucha gente que sale al campo sin estar preparada, hay mucha gente que sale al campo sin tener la fe, hay muchos que se llevan las ciudades a los campos, y eso es un grave error que yo también he podido divisar en la obra misionera que el Señor me ha permitido hacer visitando a tanta gente. Se llevan las ciudades a los campos. Y la cuestión es, ¿será que la Iglesia Adventista inventó este tema? ¿Inventó este mensaje? ¿Será que el linaje de White se inventó esto de salir al campo? ¿O será que la Biblia nos habla de ello? Así que la invitación hoy es a adentrarnos en la Biblia. Y lo vamos a comenzar desde el primer libro de la Biblia, y ahí yo creo que nos vamos a detener bastante en esta noche. Y vamos al libro de Génesis. Y nos vamos a ir al libro de Génesis, en el capítulo 2, versículo 8. Y dice allí, Génesis capítulo 2, versículo 8. Y Jehová Dios plantó un huerto en Edén, al oriente, y puso allí al hombre que había formado. Este versículo es clave para que nosotros entendamos el asunto del campo. Vuelvo a repetir este versículo. Y Jehová Dios plantó un huerto en Edén, al oriente, y puso allí al hombre que había formado. El Señor, en su plan original, nosotros adventistas hablamos siempre y mucho sobre el plan original. Y dentro del plan original se deja de ver que Dios, que creó al hombre, puso al mismo en un huerto, en el campo. Por lo tanto, el hábitat natural, el hábitat original del hombre, de la iglesia, del pueblo de Dios, es el campo. Entendamos ese punto que es básico para este mensaje. El hombre fue formado por Dios y fue puesto en un contexto de naturaleza. O sea, en el contexto de la creación de Dios. Ese es el hábitat natural, original, que el hombre recibió de manos de su creador. Vivir en el mismo medio que el Señor había creado. Pero hoy, lamentablemente, el hombre, por haber sido motivo y sobre todo por las riquezas, por el dinero, se ha centrado y concentrado en las ciudades. Estábamos nosotros aquí conversando y dentro de la conversación comentábamos que nuestra generación, esta última generación, como todos los adventistas creo que creemos, y muchos hermanos cristianos también deben compartir esta noción, y no solamente los cristianos, sino mucha gente aún que no es cristiana, se está dando cuenta que esta debe ser la última generación. Nos damos cuenta que esta última generación es la más idiotizada, y por decirlo, y perdónenme ustedes la palabra, estúpida, porque en la antigüedad había esclavitud. O un hermano me dice, Nes, en la antigüedad había esclavitud, pero esa esclavitud era una esclavitud forzada, esa gente no quería ser esclava, por lo tanto era forzada, por ese motivo, por rango, por raza, por etnia, eran ellos esclavizados por haber nacido en un estatus social X, y eran esclavizados de una manera obligatoria. Pero hoy nosotros somos esclavos en forma voluntaria, y permitimos esa esclavitud, y vendemos nuestra esclavitud por un par de billetes y un par de monedas. Eso es para nosotros, y es peor aún. Cambiamos nuestra salvación, cambiamos nuestra libertad, cambiamos nuestra relación con Dios por el vil ídolo que es el dinero. Y esa es la razón por la cual nuestra iglesia misma, nuestra iglesia, no está en el campo como la hermana White lo estableció o Dios estableció a través de la hermana White, hace más de 100 años. Y es porque nosotros tampoco no estamos en el campo, es por el dinero. Yo decía, aquí no tratamos de juzgar a nadie, pero la verdad también tiene que ser expuesta y puesta
al alcance de todos para que todos podamos ser también reprendidos por el Espíritu Santo, no por el hombre. Nosotros no somos llamados para juzgar a nadie, pero sí para exponer la verdad como es, y es el Espíritu Santo el que debe juzgar o amonestar en los corazones de cada una de las personas que oyen o que puedan estar presentes. El Señor nos dice también en el comentario bíblico adventista tomo 7a, dice, Adán fue coronado rey del Edén. Adán fue coronado como rey en el Edén. Se le dio dominio sobre toda cosa viviente que Dios había creado. El Señor bendijo a Adán y a Eva con una inteligencia que no dio a ninguna otra criatura. Hizo de Adán el legítimo soberano de todas las obras de las manos de Dios. El hombre hecho a la imagen divina podía contemplar y apreciar en la naturaleza las gloriosas obras de Dios. Hoy en día nosotros hemos perdido de vista a Dios, porque lo que nuestros ojos hoy en día contemplan es la creación del hombre y no la creación de Dios. Todas las personas que se concentran hoy en las ciudades están experimentando, están conviviendo, están visualizando, están contemplando las obras de sus propias manos y no las obras del Creador, de Dios. Es el medio de la naturaleza, es el medio de ese contexto en que nosotros podemos divisar el poder, podemos contemplar la gloria de Dios. Y es allí donde nosotros, a través de esta ley que existe en la Biblia, que es la ley de la contemplación, que dice que nosotros somos transformados según lo que contemplamos, es allí, en ese contexto natural, en ese contexto de la naturaleza, en donde nosotros seremos transformados de victoria en victoria hasta la perfección del carácter que es en Cristo Jesús, volviendo a la imagen y semejanza con la cual nosotros fuimos creados en el plano original. Pero en las ciudades esa tarea se va a encarecer, se va a dificultar 10 veces más. Nosotros debemos estar conscientes de aquello. Si hemos elegido mantenernos por X motivo, pero teniendo siempre en cuenta que el primer motivo es el dinero, tenemos que, con esta luz, si hemos decidido mantenernos, tener en cuenta que no va a ser imposible, pero va a ser 10 veces más difícil poder lograr la perfección de nuestros caracteres y vencer el pecado, hermanos. Hablábamos hace un rato, la hermana dueña de casa nos estaba haciendo una linda introducción al santuario, y hablábamos que el santuario tenía por finalidad que el hombre dejara de pecar. Por eso era un sistema sangriento que causara repulsión al hombre para que éste dejara de pecar. Eso es lo que Dios busca para poder llevarnos en la traslación de vuelta al cielo, porque ningún pecador, sabemos todos, va a entrar por las puertas de la ciudad. Entonces, hermanos, el Señor nos ha dado todas las herramientas para que nosotros comencemos desde ya a vencer el pecado y no seamos como los hermanos de las iglesias caídas que piensan que el pecado no puede ser vencido. Por fe, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Hermanos queridos, el hombre fue puesto en el Edén y el lugar fue en que Dios le aportaría todo lo necesario para su vida, una vida saludable, ajeno a todo el estrés y a todo cuidado mundanal. Este es el principio de la salud. El principio de la salud es confiar en Dios, de que Él es tu sustentador, de que Él te dará todo si tú eres obediente a sus mandamientos. El hombre debía depender completamente de su Creador, como un hijo depende de su padre. Nada, absolutamente nada, debe preocupar al hombre estando en obediencia y en una relación íntima con el Altísimo. Yo los voy a invitar, para que entendamos un poco esto, a Salmo 90, versículos 1 y 2. Salmo capítulo 90, versículos 1 y 2. Acompáñenme aquí a la Biblia y vamos a este Salmo capítulo 90, versículos 1 y 2. Desarrollando la idea de que cuando estamos relacionados con Dios, Cristo vino a nosotros a reconciliarnos con el Padre. Pero nosotros no nos podemos esconder, ahora que hemos sido reconciliados, no nos podemos esconder del Padre. Y el Padre nos está esperando allí en el campo, nos está esperando en medio de la naturaleza, nos está esperando en aquel lugar que Él creó con sus manos. Porque las ciudades, déjenme decirles, hermanos queridos, no las creó Dios. Salmos 90, versículo 1 y 2 dice, Señor, tú nos has dado
Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación, antes que naciesen los montes y formasen la tierra y el mundo, desde la eternidad y hasta la eternidad, tú eres Dios. Y si nosotros nos adelantamos al siguiente capítulo, Salmo 91, uno de los salmos más conocidos por todos, dice allí, Salmo 91, versículos 1 y 2, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Y diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, en Él confiaré. Debemos creer esa promesa. Estos 4 versículos que hemos leído atañen una promesa maravillosa que el salmista nos quiso comunicar hace ya tantos siglos atrás. Y nosotros debemos ser parte de esta promesa, haciéndonos no solamente oidores de ella. Muchas personas leen los salmos porque les parece lindo, maravillosos o fructíferos para mejorar la lectura, pero en realidad es un mensaje maravilloso en el cual David quiere transmitirnos esa experiencia que él ahora vivía, estando reconciliado con Dios luego de haber sido uno de los peores pecadores en la historia de la Biblia, pero luego que el Señor lo justificó por la fe, luego que David experimenta la justicia de Cristo en su vida, él comienza a experimentar esta reconciliación con su Creador y comienza a compartir este agradecimiento hacia Él y comienza a compartirnos a través de estos textos lo que su corazón, en armonía con el corazón del Altísimo, comienza él a narrarnos este convencimiento ahora de la verdad. Queremos pedirle a Cristo, queremos pedirle al Padre que por medio de su Santo Espíritu nos convenza de esta verdad y que podamos ser obedientes a esta verdad. Toda seguridad y confianza no debe estar en nosotros mismos. Cuando nosotros decidimos estar en las ciudades teniendo la luz, es porque hemos adquirido un riesgo. Hemos tomado un riesgo que nos puede traer una consecuencia fatal y eterna. Debemos ser conscientes de ellos. Y es por eso que debemos permitir que esta luz sea con todos nosotros para que todos tomemos una decisión. Vamos a ver muchas situaciones que en la Biblia nos muestra si tenemos que salir pronto o luego, o demorarnos más. ¿Qué consecuencia puede tener eso de demorarnos más en salir al campo? Pero debemos tener la seguridad, estando en las ciudades o estando en el campo, que Dios, si nosotros obedecemos sus mandamientos, Dios estará con nosotros. Y si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Por lo tanto, toda seguridad y confianza no debe estar en nosotros mismos, en nuestros esfuerzos, hermanos, sino en Dios. Y para ello debemos ser seres obedientes, para que la presencia de Dios no se aparte de nosotros. Pues el pecado, hermanos, la desobediencia, aparta al hombre de su Creador, porque Dios no habita en medio del pecado. Pero el hombre desobediente, que sale de la presencia de Dios, por su pecado, no puede tener confianza. No puede tener confianza. Aquel hombre que vive en pecado y que no está permanentemente en la presencia de su Creador, no puede tener confianza en Dios. Por lo tanto, la confianza se dirige hacia Él mismo. La confianza comienza a desarrollarse en sus obras, en lo que Él puede hacer, y no en lo que Dios puede hacer en su vida, a través del Espíritu Santo. Y esa es la gran diferencia entre aquel que obedece con aquel que desobedece. Y vamos a ver un ejemplo bíblico en esta situación. El libro de la educación cristiana nos menciona ahí en la página 32, para aquellos que quieren buscar en los párrafos 2, 3 y 4, Educación Cristiana, página 32, párrafos 2, 3 y 4, y yo se los voy a resumir. Nos habla de que el hombre el hombre había sido puesto en el huerto del Edén, como les comentaba ahí en Génesis 2:8, pero luego de la apostasía del hombre, de la primera iglesia, el hombre se dirigió a las ciudades por solamente motivos pecuniarios, solamente por motivos materiales, y de esa manera el hombre salió de la presencia de su Creador. Vamos a ver el ejemplo de Caín. Vámonos a Génesis capítulo 4, versículos 16 y versículos 17. Génesis capítulo 4, versículos 16 y versículo 17. Dice allí la palabra de Dios. Génesis capítulo 4, versículos 16 y 17. Y Caín se fue de la presencia de Jehová y habitó en tierra de Nod, al oriente de Edén. Y conoció Caín a su esposa,
la cual concibió y dio a luz a Enoc, y edificó una ciudad y llamó el nombre de la ciudad del nombre de su hijo Enoc. Meditemos en lo que hemos leído hasta el momento de la Biblia. Leímos en Génesis capítulo 2, versículo 8, que el hombre en el plan original fue puesto en el huerto del Edén, en medio de la naturaleza. A causa del pecado el hombre tuvo que salir, pero aún así, cuando el hombre salió, Adán y Eva fueron puestos en lugares de sembradío. Ellos vivieron igual una vida campesina. Pero luego que peca Caín y mata a su hermano Abel, él huye como un fugitivo y sale de la presencia de Dios. Eso tiene una connotación, no es que se haya apartado, Dios está en todo lugar. Entonces yo no puedo salir de la presencia de Dios, Dios me ve en todo lugar. Por lo tanto, este versículo debe significar otra cosa. No lo tenemos que leer en forma literal. No es que Caín haya salido en forma física y literal de la presencia de Dios, sino que es una forma de decirlo espiritualmente, que Caín ya no era fiel a Dios, que ya no era parte de su iglesia, que había apostatado. Tenemos que entender que una iglesia apostatada y en pecado no está en la presencia de Dios, porque Dios no está en su medio, porque Dios no habita en el pecado. Por lo tanto, dice allí que conoció también a su esposa, que presuntamente debe haber sido un familiar directo, alguna hermana, me imagino que tiene que haber sido una hermana, pero no es el medio del asunto. Tampoco confundir con Enoc, el patriarca antediluviano, el santo que hoy en día está en el cielo. Ese no es el mismo Enoc, no es el mismo Enoc. Este es otro hijo, este es hijo de Caín, el otro Enoc era hijo de Set. O de la genealogía de Set. Pero lo importante aquí es que Caín edificó una ciudad. Dios puso al hombre en el campo, pero el hombre apóstata, el hombre que se aparta de Dios, ¿a dónde se va a vivir? ¿Qué se pone a construir? Ciudades. Por lo tanto, el pueblo de Dios, ¿dónde fue puesto? En el campo. ¿Quién está en las ciudades? Las iglesias apóstatas. Vamos a hablar las cosas clarito. Aquí estamos viendo lo que la Biblia dice, no lo que yo quiero interpretar. El pueblo de Dios siguió en el campo. Adán y Eva siguieron viviendo en el campo. Luego les nació un hijo que se llamaba Set, quien siguió viviendo en el campo. Y así toda la genealogía de él siguió viviendo en el campo. Mientras había una iglesia aparte, una genealogía humana aparte, que se fue a vivir a las ciudades. ¿Y eso con motivo de qué? De la apostasía, de la desobediencia a su Creador, del salir de su presencia. Porque vuelvo a repetir, Dios no creó las ciudades, sino que el hombre, en su ímpetu de ganar riqueza, fue en búsqueda de esas riquezas en las ciudades. Vamos a buscar en el libro Patriarcas y Profetas una profundización más de la idea que yo les quiero compartir. Patriarcas y Profetas, página 67 y página 68. Página 67 y página 68. Dice, a recibir, este capítulo es el capítulo 6, ¿ya? Dice aquí, el capítulo 6, página 67 y 68 de Patriarcas y Profetas. Al recibir la maldición de Dios, Caín se había retirado de la familia de sus padres. Había escogido primeramente el oficio de labrador y luego fundó una ciudad, a la cual dio el nombre de su hijo mayor. Se había retirado de la presencia del Señor, desechando la promesa del Edén restaurado, para buscar riquezas y placeres en la tierra maldita por el pecado, y así se había destacado como caudillo de la gran multitud que adora al Dios de este mundo, Mamón. Sus descendientes se distinguieron en todo lo referente al mero progreso terrenal y material, pero menospreciaron a Dios y se opusieron a sus propósitos hacia el hombre. Durante algún tiempo, miren lo que dice acá, hermanos, al homicidio cuya comisión iniciaría Caín, Lamec, su quinto descendiente, agregó la poligamia y con cínica jactancia reconoció a Dios tan solo para sacar de la venganza prometida a Caín una garantía de su propia salvaguardia. Miren lo que encontramos aquí. Encontramos los caracteres de la gente que usualmente vive en las ciudades. Homicidios. Hablábamos hace un rato de cómo se ha proliferado el homicidio, las muertes en las ciudades, pero también hablamos
de la poligamia o el desenfreno sexual. ¿Acaso hoy en día no somos testigos del desenfreno que hoy se vive en las ciudades? Homicidios y desenfreno sexual. La poligamia hoy en día quizá no ocurra como antaño, en que un hombre se casaba varias veces, pero hoy se casan y se descasan, van y vienen las parejas, y así también los homicidios. Todo eso es el reflejo del carácter de Satanás, que se refleja a su vez en aquellos que por desobediencia y por busca de goces y de bienes materiales se concentran en las ciudades y no van a los lugares que el Señor creó con su mano poderosa. Es allí donde el Dios del cielo quiere hacernos volver a la imagen y semejanza con la cual nos creó allá en el huerto del Edén. Pero el príncipe de este mundo nos quiere tener encerrados, esclavos en las ciudades. Nosotros somos libres de aceptar la luz o somos libres de rechazarla. El Señor nos dio libre albedrío, hermano, y no tenemos que ser la conciencia de nadie, pero tenemos que compartir la verdad tal cual es. Durante algún tiempo, las dos clases permanecieron separadas. Miren lo que nos dice. ¿Qué dos clases? La descendencia de Set y la descendencia de Caín permanecieron separadas. Durante algún tiempo, las dos clases permanecieron separadas, esparciéndose del lugar en que se establecieron primeramente. Los descendientes de Caín se dispersaron por todos los llanos y valles donde habían habitado los hijos de Set, y estos, para escapar de la influencia contaminadora de aquellos, se retiraron a las montañas. Pero muchos de nosotros hoy habitamos en medio de la influencia contaminadora de las ciudades. Y de esa forma, por la ley de la contemplación de la cual hablé hace un rato, somos transformados a la imagen del Dios de este mundo y de los apóstatas. Cada uno tiene, en Chile se dice, 3 dedos de frente, para decir que somos inteligentes para decidirnos por lo que Dios nos da o por lo que el príncipe de este mundo nos entrega. Mientras duró esta separación, los hijos de Set mantuvieron el culto a Dios en toda su pureza, mientras que los hijos de Set se mantuvieron apartados de la influencia contaminadora y apóstata de aquellos que vivían en las ciudades. Ellos mantuvieron un culto, una adoración a Dios en toda su pureza. Pero la apostasía ha llegado a nuestra iglesia porque la iglesia no ha obedecido al mandato que Dios nos dio por medio de su profeta hace más de 100 años, que declara que debemos estar en el campo. Y esa consecuencia la estamos viviendo hoy y la estamos pagando. Y muchos tendremos que pagar con la pérdida de nosotros mismos o la pérdida de aquellos que nosotros amamos. Dice acá, pero con el transcurso del tiempo se aventuraron poco a poco a mezclarse con los habitantes de los valles. O sea, los hijos de Set que estaban viviendo en los campos o en las montañas, comenzaron a descender a los valles y comenzaron a mezclarse con los apóstatas descendientes de Caín. ¿Cuál fue el resultado de esta mezcolanza? El diluvio universal. Y solamente de ese linaje santo que venía de Set quedó Noé y su familia, nadie más. Por lo tanto, vemos las consecuencias que nos llevaron al diluvio, la unión de la iglesia pura con la apostasía. La búsqueda de la iglesia pura en establecerse en medio de la influencia pecaminosa, todo por goce material, todo por una búsqueda del oro, una búsqueda de riqueza. Y esa búsqueda de riqueza nos expone a la influencia del diablo, nos expone a la influencia del Dios de este mundo. Y cambiamos la salvación, cambiamos el culto original, el culto perfecto, santo, puro, por una apostasía. Nosotros tenemos la voluntad y el libre albedrío para hacer caso omiso o para obedecer por medio de su Santo Espíritu. Vieron los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, Génesis 6:2. Atraídos por la hermosura de las hijas de los descendientes de Caín, los hijos de Set desagradaron al Señor, aliándose con ellas en matrimonio. Aquí nos toca otro tema muy interesante. Aquí nos está hablando, hermanos, de la unión entre los hijos de Dios, entre las iglesias, con mujeres mundanas. Eso se llama en la Biblia
yugo desigual. ¿Cuántos de nosotros, cuántas padres, cuántas madres, cuántos nosotros mismos, y hablo en forma personal, nos ha tocado sufrir tanto por habernos unido con mujeres, o en el caso de las damas, con hombres, con los cuales no debimos habernos relacionado o casado? En mi caso viví una experiencia personal y tuve que sufrir bastante, y Dios, gracias a Él, he sido sanado de ese dolor tremendo, pero fue una desobediencia de parte de mía al vivir en medio de las ciudades y buscar goces y riquezas, y la consecuencia la tuve que pagar, hermano. O sea, hasta el día de hoy hay un dolor tremendo en el corazón de quien le habla, y creo que muchos de nosotros presentes y no presentes, o de aquellos que escuchan, han pasado situaciones similares, o con sus hijos o con sus nietos lo están viviendo. ¿Cómo ven a sus descendientes o a sus hijos sufrir por estar en yugo desigual? Eso llevó al pudrimiento de la humanidad y a la mundanalización de la Iglesia en forma definitiva, y a la catástrofe que significó el diluvio universal, hermano. Nosotros tenemos toda la luz dada por la palabra de Dios para que no repitamos el error de nuestros antepasados, pero ahí estamos nuevamente repitiendo los errores del pasado. Somos seres inteligentes, racionales, y contamos con el Espíritu Santo desde que nos bautizamos. Hermanos, es hora de obedecer lo que Dios nos ha hablado por medio de sus profetas. Perdieron, dice allí, su carácter peculiar y santo. Al mezclarse con los depravados, llegaron a ser semejantes a ellos. Ahí vemos la ley de la contemplación. En espíritu y en obras, menospreciaron las restricciones del séptimo mandamiento y tomáronse mujeres escogiendo entre todas. Los hijos de Set siguieron el camino de Caín. Los hijos de Set siguieron el camino de Caín. ¿Cuántos hijos de Dios hoy en día están siguiendo el camino del gran apóstata? ¿Cuántos hijos de Dios hoy en día están caminando por las sendas, no las sendas de Cristo, sino las sendas del anticristo? Pero creemos ser salvos, creemos ser el pueblo de Dios, creemos que somos aquellos que el Señor nos va a llevar sin probar la muerte. ¿Cuántos esperamos ser 144.000 viviendo en las ciudades? Ese tiempo nunca va a llegar, hermanos. Los 144.000 no son educados en las ciudades. La falsa educación está haciendo estragos en las mentes de nuestros hijos. La falsa educación está haciendo estragos en las mentes de nuestros nietos, y están siendo preparados solamente para ganar riquezas y goces en este mundo, para servirle al Dios y al amo de este mundo, al Papa. Muchos hoy en día están trabajando, viviendo en el sistema papal, y aún así se atreven a proclamar el mensaje de los tres ángeles de decir: salid de Babilonia. ¿Con qué moral, digo yo? ¿Con qué moral? ¿Cómo nos atrevemos a decir salid de Babilonia cuando nosotros somos los primeros babilónicos? Pero nos creemos el pueblo de Dios porque en nuestra iglesia donde vamos dice afuera adventistas del séptimo día. Eso es un gran engaño. Eso es un gran engaño, hermanos queridos. Vuelvo a repetir, el ánimo de quienes les habla no es juzgar a nadie, ni apuntar con nombre y apellido a nadie. Pero sea el Espíritu Santo el que amonesta a cada uno de los que oyen hoy día. Al mezclarse con los depravados llegaron a ser semejantes a ellos en espíritu y en obras. Menospreciaron las restricciones del séptimo mandamiento y tomáronse mujeres escogiendo entre todas los hijos de Set. Siguieron el camino de Caín. Judas 11. Fijaron su atención en la prosperidad y el gozo. ¿En dónde se está fijando hoy el pueblo de Dios? ¿En Cristo en el lugar santísimo o en la Navidad que ya se acerca? ¿En los goces de este mundo? Preguntémonos eso, hermanos. Seamos consecuentes, seamos fieles, seamos verdaderos. ¿Dónde estamos mirando? ¿A Jesús en el lugar santísimo o la Navidad que ya se acerca? ¿Estamos celebrando el nacimiento de Jesús o estamos celebrando su pronta venida? ¿Estamos en el atrio o estamos en el lugar santísimo? Eso nos puede hacer adventistas o babilónicos. A los hombres no les pareció tener a Dios en su noticia. Se desvanecieron en sus discursos y el necio corazón de ellos fue entenebrecido. Por tanto, Dios los entregó a una mente depravada. Es lo que vemos hoy en día en las ciudades. Mentes depravadas. Hermanos, no se sorprendan si ahora en adelante les puede salir un hijo gay, o les puede salir una hija lesbiana, o un nieto o una nieta lesbiana, o gay. Alimentación. Hermanos, ¿qué estamos comiendo? Se han levantado pastores, y permítame, hermanos presentes aquí en la mesa, y hermanos que oyen, que nombre a este pastor. No voy a hacer con nadie más, pero lo voy a hacer con este pastor.
Alejandro Bullón. Aquí mucha gente lo tiene como un ídolo. Está llevando a la gente a la muerte, propagando la idea de que pueden comer carne, hermano. Eso es detestable ante los ojos de Dios. Ese hombre no es de Dios. Ese hombre es satánico, hermano. Y permítanme que lo diga. No lo digo con odio y nada. Lo digo con la fuerza de la palabra de Dios. Arriba dice una hermana, no se va a comer carne. Y es verdad. Aquellos que les gusta comer carne, arriba no, se van a aburrir, porque ahí arriba no se come carne. Porque de arriba no hay muerte, porque ahí arriba no hay pecado. Hermanos queridos, dice acá, el pecado se extendió por toda la tierra como una lepra mortal. El pecado genera la muerte. Y la muerte y la carne, para poder comerme un animal tengo que matarlo. Por lo tanto hay una estrecha relación con el pecado y la muerte. Tenemos que volver al plan original si queremos ser trasladados al cielo. Vamos a continuar, hermanos, y vamos ahora a Génesis capítulo 11, versículos 1 al 4. Y vamos a ver otra experiencia bíblica. Vamos a leer la experiencia de la Torre de Babel. Génesis 11, versículos 1 al 4. Y dice allí, palabra de Dios. Tenía entonces toda la tierra un solo lenguaje y unas mismas palabras. Y aconteció que cuando partieron de oriente hallaron una llanura en la tierra de Shinar y asentaron allí. Y se dijeron unos a otros, vamos, hagamos ladrillo y cosámoslo con fuego. Y les fue el ladrillo en lugar de piedra y el betún en lugar de mezcla. Y dijeron, vamos y edifiquemos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo y hagámonos un nombre, por si fuéramos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. La Biblia vuelve a confirmar que aquellos que viven en las ciudades son apóstatas. No estoy diciendo que todos los hermanos que hoy oyen sean apóstatas. Estoy hablando de una generalidad. Pero si usted ha recibido esta luz, hermano, comienza a orar para que el Señor pueda ayudarlo a salir prontamente, porque como decía el hermano que me antecedía, hermano Miguel, Cristo está pronto a venir. Y Cristo está pronto a salir del lugar santísimo. Y Cristo no va a ir a pedirle permiso a Ted Wilson para salir del lugar santísimo, hermano. Cristo lo que va a hacer, lo va a hacer y prontamente. Estemos preparados o no estemos preparados. Y si el pueblo adventista no está preparado para el fuerte pregón, utilizará a otras personas. Así como el pueblo judío no estaba preparado, y el Señor utilizó a Cornelio, y utilizó a los romanos, y utilizó a los griegos. No creamos por tener el nombre de judíos o el nombre de israelitas, que eso nos garantiza la salvación. Olvídense que el nombre de adventista del séptimo día te va a salvar. Solamente Cristo te salva. Y a Cristo se le halla en el lugar santísimo y en el campo. Vamos a los testimonios. La idea, hermanos, es entregar educación, verdadera educación. La idea, hermanos, es no sermonear, no hablar de mi propia palabra, sino compartirles la luz de las Escrituras. Por lo tanto, vámonos ahora, como ustedes pueden ver, la dinámica entre Biblia y Espíritu Profecía. Biblia y el Espíritu Profecía. Y eso tienen que aprender bastantes pastores y bastantes predicadores. Patriarcas y Profetas, capítulo 111 y 112. Patriarcas y Profetas, páginas 111 y 112. Y el capítulo es el capítulo 10 y se llama La Torre de Babel. Dice aquí, voy a leer el último párrafo de la página 111. Dice, durante algún tiempo, los descendientes de Noé continuaron habitando en las montañas, donde el arca se había detenido. A medida que se multiplicaron, la apostasía no tardó en causar división entre ellos. Fíjense lo que causó división, apostasía. Pero hoy en día los apóstatas muchas veces nos quieren tener sentaditos con ellos y nos quieren obligar a eso. Pero dice la Biblia y el Espíritu Profecía que la apostasía dividió a unos con otros. Dice acá, a medida que se multiplicaron, la apostasía no tardó en causar división entre ellos. Los que deseaban olvidar a su Creador y desechar las restricciones de su ley, tenían por constante molestia las enseñanzas y el ejemplo de sus piadosos compañeros, y después de un tiempo decidieron separarse de los que adoraban a Dios. Para lograr su fin, emigraron a la llanura de Sinar.
que estaba a orillas del río Éufrates. Eso traían la hermosa ubicación y la fertilidad del terreno, y en esa llanura, resolvieron establecerse. Decidieron construir allí una ciudad, y en ella una torre de tan estupenda altura que fuera la maravilla del mundo. Estas empresas fueron ideadas para impedir, voy a volver a leer, estas empresas fueron ideadas para impedir que la gente se esparciera en colonias. Es así como Dios quiere que vivamos, en colonias, autosustentables. Pero el rey de Babel, ¿sí o no? El rey de Babel, el Nimrod moderno, así como el Nimrod antiguo, nos quiere tener en ciudades construyendo torres. ¿No han visto las ciudades hoy cómo están llenas de edificios? Ahí tienen a los hombres haciendo ciudades, haciendo torres, haciendo edificios, para que se engrandezca aquel que está sentado en el Vaticano, el Nimrod moderno. Dios había mandado a los hombres que se diseminaran por toda la tierra, que la poblaran y que se enseñorearan de ella. Pero estos constructores de la Torre de Babel decidieron mantener su comunidad unida en un solo cuerpo. No estamos viendo hoy en día una unidad humana, no se está uniendo la humanidad en una sola religión, en un solo gobierno, en una sola moneda, en un superestado. No están firmando hoy en la ONU, todos los países, gracias a Dios, mi país, Chile, parece que decidió ponerse los pantalones el presidente y no firmar el tratado para la inmigración descontrolada. Quieren hacer una Babilonia mundial. Eso es lo que quieren hacer. Que las naciones, que las culturas desaparezcan y todas se fundan en una sola raza y en una sola religión, todo gobernado por el Papa de Roma. Y nuestra iglesia no está haciendo lo mismo. En vez de estar denunciando estas cosas, se está acostando con Babilonia. Le reitero, hermano, no vamos a nombrar a nadie, pero cada uno sabe lo que está sucediendo. No somos ciegos. Y el que es ciego tendrá que darle cuenta a Dios. Dice después, Dios había mandado a los hombres que se diseminaran por toda la tierra, que la poblaran y que se enseñoreasen de ella. Pero estos constructores de la Torre de Babel decidieron mantener su comunidad unida en un solo cuerpo y fundar una monarquía que a su tiempo abarcara toda la tierra. Los moradores de la llanura de Sinar no creyeron en el pacto de Dios, que prometía no traer otro diluvio sobre la tierra. Falta de fe, hermanos. Si estamos unidos a Roma, es porque nos falta fe de que Dios es nuestro guarda. Nos gusta leer Salmo 91, porque es bonito solamente, pero no hemos creído en esa palabra. Vamos a avanzar, hermanos, porque el tiempo es oro, y vamos a viajar a Mensajes Selectos, tomo 2. Mensajes Selectos, tomo 2, página 408 a la página 410. Vamos a ir leyendo algunas citas que ayer encontramos muy interesantes. Les recomiendo este libro, hermanos. Gracias a Dios me llegó hace poquito este libro, Mensajes Selectos, tomo 2. Y es maravilloso, sobre todo para que se abstengan de aquellos que andan, estos falsos profetas como Daisy Escalante, que se están levantando para tener sueños. La hermana Juaya aquí narra cómo ella se enfrentó con varias soñadoras de sueños de aquí. Dice acá, página 408, dice el capítulo, y dice el título de este capítulo: no esperéis que un milagro deshaga los resultados de una conducta impropia. Con eso nos dice todo. Luego dice, cada vez que veo estas flores pienso en el Edén. Está hablando de un contexto natural, campestre. Cada vez que veo estas flores pienso en el Edén. Cada vez que veo el asfalto gris y sucio de las ciudades, pienso en el infierno. Pienso en la muerte. Pienso en Satanás. Pero cada vez que veo las flores de la naturaleza, me recuerda el Edén. Constituyen una expresión del amor de Dios hacia nosotros. Así es como Él nos proporciona en este mundo un goce anticipado del Edén.
un goce, pero en las ciudades tenemos estrés y no goce. Quiere que nos deleitemos en las cosas hermosas de su creación y que veamos en ellas una expresión de lo que Él hará por nosotros. Desea que vivamos con amplitud de espacio. Su pueblo no debe aglomerarse en las ciudades. Repito, su pueblo no debe aglomerarse en las ciudades. Él quiere que sus hijos lleven a sus familias fuera de las ciudades a fin de prepararlas mejor para la vida eterna. ¿Dónde está la verdadera educación? En el campo. Es allí donde Dios nos quiere preparar. ¿Para qué? Para la vida eterna. Para la vida eterna. En un poco de tiempo más tendrán que abandonarlas. Estas ciudades están llenas de toda clase de impiedad, huelgas, asesinatos y suicidios. Satanás está en ellas y domina a los hombres en una obra destructiva. Bajo su influencia matan por el placer de matar y harán esto cada vez más. ¿No estamos viendo eso? Hermano Juan, esto lo escribió hace más de 100 años, hermano. ¿No está ocurriendo esto en forma proliferada? Si nos colocamos bajo las influencias objetables, ¿podemos esperar que Dios realice un milagro para deshacer los resultados de una conducta impropia? Si nos colocamos en las ciudades, ¿podemos esperar que Dios transforme nuestro carácter? Hoy se habla mucho del carácter de Dios. Y se acusa a aquellos que se levantan para denunciar el pecado de que no tienen el carácter de Dios. Déjenme decirle que aquellos que no obedecen no tienen el carácter de Dios. Porque así también se acusaba a los profetas cuando se levantaban para denunciar la apostasía. Me van a decir que Elías, me van a decir que Juan el Bautista no tenían el carácter de Dios. Por cierto que no. Salid de las ciudades tan pronto como sea posible y adquirid una porción de tierra donde podáis tener un huerto, donde vuestros hijos puedan ver crecer las flores y aprender de ellas lecciones de sencillez y pureza. Pero mandamos a nuestros hijos a las universidades donde salen más orgullosos y vanidosos que antes. Y si ingresaron a las universidades creyendo en Dios, salen como ateos. Pero vamos a orar a la iglesia para que lo reciban en la universidad, amigo. Para que quebranten el sábado. Eso es lo que vamos a pedir a la iglesia. Los miércoles de oración. Luego dice acá, hay que trabajar en favor de las ciudades, desde puestos de avanzada. La iglesia miente, los pastores mienten cuando te dicen que tú no tienes que irte al campo. Dice el profeta de Dios, no el pastor. Hay que trabajar en favor de las ciudades desde puestos de avanzada. El mensajero de Dios, atención con esta cita, porque muchos no han entendido esta cita, muchos que creen que van a ser 144.000 o que van a pregonar el mensaje del tercer ángel y del cuarto ángel. El mensajero de Dios dijo, ¿no serán amonestadas las ciudades? Sí, pero no por el pueblo de Dios que viva en ellas, sino mediante sus visitas realizadas para advertirlas de lo que acontecerá sobre la tierra. El pueblo de Dios que vive en las ciudades no va a participar del fuerte pregón. ¿Por qué no? Porque no tiene la moral. Porque no tiene la moral. Porque no está venciendo el pecado. Porque ama el dinero. Porque está trabajando para el rey de Roma. Porque está en Babilonia. Y el mensaje del cuarto ángel es salir de Babilonia. ¿Cómo puedo proclamar un mensaje de dejad de fumar si yo todavía fumo? ¿Cómo puedo pregonar un mensaje de dejad de beber vino si yo aún soy alcohólico? ¿Cómo puedo pregonar un mensaje salir de Babilonia si yo vivo en Babilonia? Si compro en Babilonia, si mis alimentos los voy a buscar en un supermercado. Hermanos, hay gente que se ha ido al campo y va a los supermercados a buscar su alimento. ¿Están en Babilonia? ¿Cuánta gente ha salido al campo y se lleva los televisores? Siguen viendo fútbol, siguen bebiendo Coca-Cola, estando en los campos, hermanos, no lo estoy inventando, lo he visto. Y luego nos levantamos para denunciar o para juzgar a aquellos hermanos que aún están en la ciudad. Una hipocresía tremenda. Vamos, hermanos, al ejemplo de Enoc. Quiero leer un poquito Eventos de los Últimos Días. Hermanos, quiero aclararles que Eventos de los Últimos Días no es un libro muy bueno para estudiar. Hay hermanos que están haciendo estudios con este libro, no es bueno.
prefiero pedirles que busquen los libros en todo su contexto, porque estos son citas que han sido sacadas del contexto, pero es igual útil, hermano, no nos vayan a desechar, porque es útil este libro, pero no es 100% fiable para realizar estudios. Pero dice acá, Enoc fue un representante de los que estarán sobre la tierra, cuando Cristo venga, quienes serán trasladados al cielo sin ver muerte. Enoc es un símbolo de los 144.000. Eso está en la página 73 del evento de últimos días, página 73. Y luego vamos a ir a otra página del mismo evento de últimos días, en la página 98, párrafo 2. 98, párrafo 2. Dice, como pueblo que guarda los mandamientos de Dios, debemos salir de las ciudades. ¿Somos el pueblo que guardamos los mandamientos de Dios? Sí, dicen todos. ¿Estamos en las ciudades o estamos en los campos? Dice aquí, como pueblo que guarda los mandamientos de Dios, debemos salir de las ciudades, tal como lo hizo Enoc. Debemos trabajar en las ciudades, pero no vivir en ellas. Hay que trabajar en favor de las ciudades desde puestos de avanzada. Y ahí repite el mensaje que les di hace un rato. ¿No serán amonestadas las ciudades? Sí, pero no por el pueblo de Dios que vive en ellas. Durante años, dice Elena White, y esta cita es tomada de Joya de los Testimonios, tomo 3, página 115, durante años me ha sido dada la luz acerca de nuestro deber de no centralizar nuestra obra en las ciudades. El ruido, el bullicio que las llenan, las condiciones que en ellas crean los sindicatos y las huelgas, impedirán nuestra obra. Cuando la iniquidad abunda en una nación, siempre ha de escucharse una voz que dé la amonestación y la instrucción, así como la voz de Lot fue oída en Sodoma. Hermanos, esto nos hace también introducirnos a lo que ahora vamos a desarrollar si el tiempo nos permite. Los casos de Moisés, Elías y Juan el Bautista. Estuvimos hablando de Enoc como símbolo de los 144.000. Nosotros sabemos que se le va a levantar un movimiento que se llama el tercer Elías, profetizado en Malaquías capítulo 4. Malaquías capítulo 4 profetiza el levantamiento de un movimiento que se llamaría el tercer Elías. No lo dice tal cual, dice que enviará a Elías. Pero sabemos nosotros los adventistas que ese es el tercer Elías, porque el primer Elías fue Elías el Tiflita. El segundo Elías fue, según Jesús de Nazaret, Juan el Bautista. Y el tercer Elías, hermano, no es la hermana Juárez como enseñan algunos pastores. Es el pueblo que será el remanente que saldrá de la iglesia adventista, de las iglesias católicas, de las iglesias evangélicas, de donde Dios quiera sacar remanente, hermano. Esto no es solamente de la iglesia adventista. No seamos como los ciegos fariseos que pensaban que eran exclusivos. Porque para Dios no hay exclusividad, porque Dios no hace excepción de personas. Mucho menos si el pueblo de Dios que dice tener la luz no obedece conforme a esa luz. El Señor se va a buscar a otra gente que actúe conforme a la luz. Vamos al caso de Moisés. Estamos hablando de la preparación para el fuerte pregón. Moisés también es un símbolo, junto con Juan el Bautista, de aquellos que van a morir, pero van a ser resucitados. Mientras que Enoc y Elías son un símbolo de aquellos que llegarán al fin sin ver la muerte, que serán trasladados sin ver la muerte. Enoc y Elías no gustaron la muerte, sino que fueron trasladados, traspuestos al cielo. Mientras que Moisés y Juan el Bautista murieron, pero fueron resucitados. Y hoy todos ellos gozan en el cielo, mirando cómo nosotros desobedecemos lo que ellos tanto defendieron, que fue la verdad presente. Vámonos a Éxodo capítulo 2, versículos 11 al 22. Éxodo capítulo 2, versículos 11 al 22. Dice allí, 11 al 22, capítulo 2 del Éxodo. Y en aquellos días aconteció que, crecido ya Moisés, salió a sus hermanos y vio sus cargas, y vio a un egipcio que hería a uno de los hebreos sus hermanos. Y miró a todas partes, y viendo que no parecía a nadie, mató al egipcio y lo escondió en la arena. Y salió al día siguiente, y viendo a 2 hebreos que reñían, dijo al que hacía la injuria: ¿por qué hieres a tu prójimo? ¿Por qué hieres a tu prójimo? Y él respondió:
¿quién te ha puesto a ti por príncipe y juez sobre nosotros? ¿Piensas matarme como mataste al egipcio? Entonces Moisés tuvo miedo y dijo, ciertamente esta cosa es descubierta. Y cuando Faraón escuchó esto, procuró matar a Moisés. Estamos leyendo un poco la historia de Moisés. Y este huyó de delante de Faraón y habitó en la tierra de Madián, y se sentó junto a un pozo. Tenía el sacerdote de Madián 7 hijas, las cuales vinieron a sacar agua para llenar las pilas y dar de beber a las ovejas de su padre. Mas los pastores vinieron y las echaron. Entonces Moisés se levantó y las defendió y abrevó sus ovejas. Y volviendo a ellas a Reuel, su padre, les dijo él, ¿por qué habéis venido hoy tan pronto? Y ellas respondieron, un varón egipcio nos defendió de mano de los pastores, y también nos sacó el agua y abrevó las ovejas. Y dio a sus hijas, y dijo a sus hijas, ¿y en dónde está este hombre? ¿Por qué habéis dejado a ese hombre? Llamadle para que coma pan. Y Moisés acordó en morar con aquel varón, y él dio a Moisés a su hija Séfora. Y ella le dio a luz un hijo, y él puso su por nombre Gerson, porque dijo, peregrino soy en esta tierra ajena. Moisés fue un hombre que fue educado para ser gobernador del mundo. Moisés no era para ser un profesional de media tinta. Moisés fue educado para ser faraón de Egipto, que era la potencia mundial en aquel entonces. Pero Dios lo tomó de Egipto, lo tomó de la ciudad, lo tomó de las universidades del mundo y lo mandó a la universidad de la naturaleza. Lo mandó a ser pastor para que después pudiese pastorear a su pueblo en medio del Sinaí. Esa es la verdadera educación, la que Dios nos quiere dar en la naturaleza. Podemos leer de esto en Patriarcas y Profetas, pero por el tiempo yo me voy a saltar, pero les voy a dar la cita para que ustedes la busquen, ¿ya? Y pueden buscar a Patriarcas y Profetas, página 251, página 252, página 253 a la página 256. Y ahí nos habla la hermana White cómo Moisés fue llamado de la falsa educación de la ciudad, de la universidad del mundo, para prepararlo Dios para hacer la gran obra de dirigir a su pueblo. Ahí tenemos el ejemplo de Moisés. Saltémonos ahora al ejemplo de Elías el Tisbita. Y sí vamos a ir al libro Profetas y Reyes, página 87, que está en el capítulo 9. Página 87 del libro Profetas y Reyes, capítulo 9. Dice aquí, entre las montañas de Galaad, al oriente del Jordán, moraba en los días de Acab un hombre. ¿De dónde venía este hombre? De las montañas. De las montañas. A este hombre lo llamó el Señor para el servicio desde las montañas. A Moisés lo llamó de una ciudad, pero lo mandó al campo, a las montañas, a prepararse y luego usarlo. En el caso de Elías le salió más rápido el asunto, porque ya venía un poco preparado. También fueron a buscar a Eliseo, recuerden ustedes aquel que sucedió a Elías en el ministerio, también lo fueron a buscar al campo donde estaba arando junto a su padre. En el caso de David, él era pastor, también fue mandado a buscar por Dios, por medio del profeta Samuel, al campo. Por lo tanto, estamos viendo patrones en la iglesia, en la Biblia. Vuelvo a repetir la cita que nombré de segunda de Mensajes Selectos tomo 2. ¿Serán amonestadas las ciudades? Sí, pero no por el pueblo de Dios que vive en ellas, porque no está preparado para eso. Por eso el Señor retiró a Moisés de la ciudad. Por eso el Señor llamó a Elías, a Eliseo, a David y a tantos hombres del campo. Porque esa gente es la que está preparada. Esa gente es la que muestra el verdadero carácter de Cristo. Esa gente es la que ha sido preparada en la verdadera educación en medio de la naturaleza de Dios. Dice, al oriente del Jordán, entre las montañas de Galaad, voy a volver a leer, al oriente del Jordán moraba en los días de Acab un hombre de fe y oración cuyo ministerio intrépido estaba destinado a detener la rápida extensión de la apostasía de Israel. Hoy en día a Elías lo expulsaríamos de la iglesia, hermanos. Hoy en día a Elías lo bajaríamos de los púlpitos. Hoy en día a Elías le cerraríamos las puertas de nuestra iglesia. Y le diríamos que no tiene el carácter de Cristo, se lo aseguro. Alejado de toda ciudad de renombre y sin ocupar un puesto elevado en la vida, Elías el Tisbita inició sin embargo su misión, confiando en el propósito de Dios, que Dios tenía
de preparar el camino delante de él y darle abundante éxito. La palabra de fe y de poder estaba en sus labios y consagraba toda su vida en la obra de reforma. Hoy en día odian a los reformistas, pues, hermano. Hoy día nos acusan de querer generar una reforma en medio de la iglesia, pero Elías era un reformador. Pero ojo, hermanos, antes de querer reformar a otros, primero tengo que ser reformado yo. Porque hay muchos que quieren salir a reformar la iglesia y a otros hermanos, pero siguen en sus mismas impiedades. No se han reformado a sí mismos, no tan solo unos inmorales. Dice, y aunque se presentó al pueblo para reprender el pecado, o sea, no era un perro mudo, como dice Isaías, porque hay otros hermanos que se asustan cuando uno dice perro mudo. Pero estamos citando Isaías capítulo 56, versículo 8, 9, 10. Lean, hermanos, ahí habla de perro mudo. Y la hermana Juárez también explica lo que es un perro mudo. No es una improperio hacia nadie. Aunque se presentó al pueblo para reprender el pecado, su mensaje ofrecía el bálsamo de Galaad, lo que iba tocado con el sello de Dios, a las almas enfermas de pecado que deseaban ser sanadas. Nosotros no vamos a reprender el pecado para pisotear a la iglesia, para destruirle más, sino para darle la salida, hermanos. Nosotros tenemos que reprender el pecado no para juzgar a la gente y condenarla, sino para recuperarla, para sanarla, para restablecerla. Eso vino a ser Cristo. Si todos somos pecadores y Cristo pudo habernos desechado a todos nosotros, tengamos esa misericordia, tengamos esa paciencia, esa longanimidad que Cristo mostró. Vamos a otro caso, Juan el Bautista. Juan el Bautista, Lucas capítulo 1, versículos 5 y 17 y versículos 76 al 80. Lucas capítulo 1, versículo 5 al 17, y luego los versículos 76 al 80. Ya les voy a mencionar por qué les quiero mostrar estos versículos. Vamos a tratar de trabajar rápido ahora porque nos queda poco tiempo. Dice allí, Lucas capítulo 1, versículo 5, al versículo 17. Dice, hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías, y su esposa era de las hijas de Aarón y se llamaba Elisabet. Y ambos eran justos delante de Dios, andando irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Y no tenían hijo porque Elisabet era estéril, y ambos eran ya de edad avanzada. Y aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios en el orden de su clase, o sea, en el orden de Abías, conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte encender el incienso estando en el templo del Señor. Bueno, avancemos un poquito. Dice el versículo 14, dice allí, se le aparece un ángel a Zacarías y le dice lo siguiente, y tendrás gozo y alegría y muchos se regocijarán del nacimiento de este hijo prometido. Sabemos que es Juan el Bautista, porque será grande delante del Señor y no beberá vino ni sidra. Cuidado con los hermanos que están bebiendo vino, porque no van a ser parte de este movimiento, hermanos. Ya, por justificación, por fe, por poder del Espíritu Santo, oren, hermanos, para que el Señor les quite sus hábitos. Le habla un ex drogadicto, hermano. Le habla un ex drogadicto. El Señor puede aliviarnos de todo mal y de todo pecado. Y a muchos de los hijos de Israel convertirá al Señor Dios de ellos, porque Él irá delante de Él en el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los desobedientes a la sabiduría de los justos, para preparar un pueblo dispuesto para el Señor. Hermanos queridos, nos dice según el orden de cosas, Juan el Bautista era hijo de un sacerdote que descendía directamente de Abías, que también descendía de Aarón, y además Elisabet, su madre, descendía directamente de Aarón, el hermano de Moisés, primer sumo sacerdote de Israel. Por lo tanto, lo que le correspondía a Juan el Bautista hacer era ser sumo sacerdote de Israel. Ese era el futuro que a él le tocaba, por herencia, por genética. Pero él decidió ir a la escuela de la iglesia. Decidió ir a prepararse para ser sumo sacerdote o pastor. Quiso ir a educarse, a contaminarse con mujer. Sabemos que en Apocalipsis nos habla que
los 144.000 son vírgenes porque no se contaminaron con mujeres, con falsas doctrinas que hoy en día nuestra propia iglesia está prodigando. Y a muchos jóvenes que van a ser pastores en el futuro le están enseñando que no podemos vencer el pecado, que Cristo vino en una naturaleza no caída. Esa gente está inhibida para poder ser 144, lamentablemente. Vamos a el libro deseado de toda la gente. Y un poquito antes yo les mencioné que fuéramos a los versículos 76 y 80. Quiero leer lo siguiente allí, en estos 4 versículos. Y tú, niño profeta del Altísimo, estoy leyendo Lucas 1, 76 al 80. Y tú, niño profeta del Altísimo, serás llamado, porque irás delante de la faz del Señor, para preparar sus caminos. Hermanos, ojo, si ustedes estudian la historia de Juan el Bautista en la Biblia, se van a dar cuenta que a él le vinieron a pedir las credenciales. Le preguntaron por qué bautizaba, porque era desconocido para la corporación, para la organización de ese tiempo, porque él no había estudiado con ellos. Por lo tanto, hoy también están desconociendo a aquellos que se levantan a pregonar el mensaje porque no salieron de una escuela rabínica moderna. Entonces nos preguntan de dónde sacamos las credenciales. De Dios. De la misma manera que Juan el Bautista las obtuvo. Por lo tanto, están en contra de la Biblia esta gente que está actuando de esa forma. Y tu niño profeta del Altísimo serás llamado porque irás delante de la faz del Señor para preparar sus caminos, para dar conocimiento de salvación a su pueblo, para remisión de sus pecados, por la entrañable misericordia de nuestro Dios, con que la aurora nos visitó de lo alto, para dar luz a los que habitan en tinieblas y sombra de muerte, para encaminar nuestros pies por camino de paz. Y el niño crecía y se fortalecía en espíritu, y estuvo en las ciudades hasta que se mostró Israel, dice allí. Estuvo en el desierto, que para nosotros es hoy en día el campo. Allí se fue a preparar, no a las escuelas rabínicas que le correspondía estar. Él no se fue a preparar para ser pastor distrital, él se preparó para ser profeta. ¿Y dónde se preparó? En el campo, hermano. Ese es el ejemplo de la Biblia. Nosotros tenemos la opción de obedecer o desobedecer. Pero luego no nos quejemos si nos perdemos o si se pierde alguno de nuestros familiares. Y el ejemplo de Jesús, quiero leerles algunas citas del libro Ministerio de Curación que nos hablan cuál es el ejemplo de Jesús. Porque ese es el ejemplo de los ejemplos. Yo le puedo hablar de Juan el Bautista, de Elías, de Moisés, pero eran simples hombres. Sanaba y predicaba, me dice la hermana, y eso es maravilloso. Ahora, la hermana que me está diciendo sanaba y predicaba es una hermana que es médico misionera. Tiene una obra maravillosa y tiene mucho también que enseñarme, por lo demás. Hermanos queridos, el ejemplo de Jesús es este, la vida terrenal del Salvador. Este se llama Con la naturaleza y con Dios, se llama este capítulo, es muy lindo, parece que es el capítulo 3 del Ministerio de Curación, y dice, la vida terrenal del Salvador fue una vida de comunión con la naturaleza y con Dios. En esa comunión nos reveló el secreto de una vida llena de poder. Tanto, dice más bajito, tanto en su cuerpo como en su alma fue ejemplo de lo que Dios había propuesto que fuera toda la humanidad mediante la obediencia de sus leyes. Dice que Jesús obró con fervor y constancia. Nunca vivió en el mundo nadie tan abrumado de responsabilidades como él. Pero él vivía una vida apacible en la naturaleza. Luego en la página 34 nos dice que él, el alba, le encontraba a menudo en algún retiro sumido en la meditación, escudriñando las Escrituras, en oración. Así comenzaba el día él, en medio de la naturaleza. Con su canto daba la bienvenida a la luz del día. Con himnos de acción de gracias amenizaba las horas de labor y llevaba la alegría del cielo a los rendidos por el trabajo y a los descorazonados. Él traía paz, él traía sanación. Él no juzgaba a nadie, hermano. No nos juzguemos entre nosotros. Ayudemos a levantar a aquellos que creemos que pueden estar en apostasía o que pueden estar caídos. El Señor no nos llamó a juzgar, nos llamó a redimir como Él redimió. Dice, en el curso de su ministerio Jesús vivió mucho al aire libre. Allí vivió buena parte de sus enseñanzas, mientras viajaba a pie de poblado en poblado. Jesús no estaba encerrado en un templo, hermano, como nos quieren encerrar. Ese es Satanás el que no quiere tener encerrados los templos. Jesús trabajaba al aire libre. Agradaba a Cristo reunir a su pueblo en torno suyo, al raso
de un verde collado o a orillas del lago. Allí se juntaba el Señor, en medio de la naturaleza. Ahí es donde él vivía. Acuérdense que él no tenía una casa. Él se iba a acostar ¿dónde? ¿A dónde él reposaba? En los huertos. En los huertos, fuera de la ciudad de Jerusalén. Hermanos queridos, quiero mencionar, ya para finalizar, quiero mencionar el ejemplo o la triste historia de Lot. La triste historia de Lot. Lot, voy a mencionar los versículos para que ustedes lo anoten, pero ya por el tiempo, me está quedando 15 minutos, porque me dieron una hora y media y ya llevo 1 hora 15. Voy a mencionar los versículos para que ustedes lo anoten, pero voy a tratar de hacer un resumen. ¿Ya? Voy a mencionar los versículos y las citas del Espíritu Profecía que quería yo entregarles, pero por honor al tiempo vamos a resumirlo. Génesis 13, versículo 10 al 13, encontramos la separación de Abraham con Lot. Ellos vivían en el desierto, que para nosotros, vuelvo a decir, sería el campo. Pero Lot, por conveniencia, decidió volverse hacia Sodoma. Y comenzó a acercarse a Sodoma. Él eligió un camino diferente al de su tío, y ese camino lo llevó a través del tiempo de ir acercándose cada vez más a Sodoma, hasta que llegó a vivir a Sodoma. Eso es lo que nos habla Génesis 13, 10 al 3. Génesis 19, versículo 26. Ahí nos relata, Génesis 19, versículo 26, nos relata la experiencia de la mujer de Lot, que se volvió en sal. Y la hermana Juárez nos profundiza en Patriarcas y Profetas, página 158 a la página 159. Y aquí yo me voy a detener. Yo quiero ir a esta cita. Quiero leer esta parte porque es muy interesante. Y quiero que pongan atención en esto. Página 158 y página 159. Creo que podré pasarme algunos minutos. Dice allí, otra vez se le dio la solemne orden de apresurarse, pues la tempestad de fuego tardaría muy poco en llegar. Estamos hablando de Lot, su familia y de Sodoma y Gomorra, la destrucción por medio de los ángeles. Pero una de las personas fugitivas se atrevió a mirar hacia atrás, hacia la ciudad condenada, y se convirtió en monumento del juicio de Dios. Si Lot mismo no hubiese vacilado en obedecer a la advertencia del ángel y se hubiese huido con prontitud, hermanos, el mensaje de salir al campo se nos dio hace 100 años. Y nosotros recién estamos pensando, si es que vamos aquí. Y eso puede llevar a la perdición no solamente mía, sino de toda mi familia y de todo el grupo familiar que yo puedo representar. Entre más me demore, hermano. Esto no quiere decir que mañana saque usted al campo vuelto loco, porque pasado mañana va a estar de vuelta en la ciudad, se lo garantizo. Pero sí lo quiero llevar a que usted se conmueva y comience a orar a Dios para que le dé pronto salida. Porque todo hay que hacerlo con orden, por fe y por amor. Dice, con prontitud hacia las montañas, sin una palabra de súplica ni de protesta, su esposa también habría podido escapar. La influencia del ejemplo de él la habría salvado del pecado que selló su condenación. Pero la vacilación y la tardanza de él la indujeron a ella a considerar livianamente la amonestación divina. Voy a saltar un poquito más. Aunque fue muy favorecida de ser llamada a que saliera de la ciudad impía, creyó que se le trataba duramente porque tenía que dejar para ser destruidas las riquezas que había acumulado con el trabajo de muchos años. Volvemos a decir, a la gente le cuesta salir de las ciudades por amor a las riquezas, y ese fue el pecado de esta mujer que luego se convirtió en sal. Su pecado mostró que no era digna de la vida, por cuya conservación sentía tan poca gratitud. Preferimos las cosas de este mundo que la vida eterna. Y eso le pasó a esta mujer. Debiéramos guardarnos de tratar tan ligeramente las benignas medidas que Dios toma para nuestra salvación, dentro de las cuales está salir al campo. No lo tenemos que tomar de forma ligera. Yo conozco una pareja, hermano, y
y perdonen a aquellos, si estos hermanos algún día pueden escuchar este mensaje, que me perdonen, pero no voy a nombrarlos como nombre y apellido, pero es una pareja de hermanos que salieron, un matrimonio, que salió a vivir al campo. Lamentablemente se llevó a la ciudad, se llevó la Coca-Cola, se llevó el televisor y compraban su alimento en el supermercado. Hoy en día están en proceso de divorcio, estando en el campo, hermano querido. Estando en el campo. Él fue anciano de iglesia. Predicamos con el hermano en las calles, bautizamos a personas y hoy está en el mundo, créanme ustedes. ¿Por qué? Porque lo hicieron sin fe, porque lo hicieron indebidamente, porque se llevaron la ciudad al campo. Cosa que también les pasó a quienes, a las hijas de Lot. Las hijas de Lot, según Génesis capítulo 19, versículos 30 al 38, además de Patriarcas y Profetas, página 164 que les voy a proceder a leer. Página 164 del libro de Génesis 19, 30, 38. Quería darle un dato más. Si quieren profundizar de lo que yo les hablaba de Juan el Bautista, vayan al libro Deseado a todas las gentes, al capítulo 10, que se llama Una voz que clama en el desierto. Gracias, hermana. De esa manera se llama ese capítulo. Una voz que clama en el desierto. Capítulo 10. Ahí habla que según el orden de cosas, a Juan el Bautista le tocaba ser sacerdote. Pero él eligió irse al desierto desde muy niño para ser preparado allí. Dice allí la escritora que si él hubiese ido a las escuelas del mundo, a las escuelas que a él le tocaba ir por derecho y digamos por genética, él se hubiera inhibido para ser parte para ser mensajero de Dios. Si nosotros nos contaminamos con mujer, si nos contaminamos con la falsa educación de las universidades mundanas, estamos inhibidos para ser llamados para este fuerte pregón que ya está comenzando a caer. Hermanos queridos, página 164 del libro Patriarcas y Profetas, página 164 del libro Patriarcas y Profetas, y con esto ya vamos terminando. Dice allí, los hábitos, Lot habitó poco tiempo en Zoar. La impiedad reinaba allí como en Sodoma. Zoar era una ciudad pequeña. Muchas veces me tocó a mí que salí de la gran ciudad de Santiago y me fui a un lugar más pequeño, a un pueblito más pequeño que se llama Coinco, en la sexta región de Chile. Ese es el devenir de todos. Todos pasan yo creo que todas las personas pasan por algo similar, en su mayoría. Y a Lot no fue la diferencia. Él pasó de una ciudad grande a un pueblo pequeño. Pero aún así, esta pequeña ciudad también se había vuelto impía. Por lo tanto, él debió ahora llegar hasta el cerro, hasta la montaña. Y dice que la impiedad reinaba allí como en Sodoma, en esta pequeña Zoar. Y tuvo miedo de quedarse por temor a que la ciudad fuese también destruida. Poco después Zoar fue destruida, tal como Dios lo había proyectado. Lot se fue a los montes y vivió en una caverna privado de todas las cosas por las cuales se había atrevido a exponer a su familia a la influencia de una ciudad impía. Hermanos, él se atrevió a exponer a su familia a la perdición por goces y por objetos materiales, los cuales perdió todo, pero los perdió todos, se quedó sin ninguno, y más encima se quedó sin esposa. Ese es el riesgo que estamos corriendo. Vamos a perder los goces materiales y más aún vamos a perder a nuestras esposas, a nuestros maridos, a nuestros hijos y a nuestros familiares. Es que les permitimos a Dios salvarnos a nosotros mismos. Porque Lot también corrió el riesgo de haberse perdido. Y sabemos que a pesar de que las hijas llegaron con él a la montaña, las hijas también se perdieron en forma espiritual. Porque llevaron a Sodoma a la montaña. Lot se fue a los montes y vivió en una caverna privada de todas las cosas por las cuales se había atrevido a exponer a su familia a la influencia de una ciudad impía. Pero hasta allá le siguió la maldición de Sodoma. La infame conducta de sus hijas fue la consecuencia de las malas compañías que habían tenido en aquel vil lugar. Mantengamos a nuestros hijos en las universidades, mantengamos a nuestros hijos en los colegios, pero luego no nos quejemos de las consecuencias. Cuando llegue un hijo homosexual, cuando llegue un hijo violador, cuando llegue un hijo ladrón, ahí están las consecuencias, hermano. La Escritura
nos está amonestando desde el Génesis, nos está diciendo cómo debemos actuar. Hermanos queridos, esa conducta infame que las niñas, que estas mujeres habían aprendido en Sodoma, la llevaron consigo al campo. Tenemos que tener cuidado de eso, porque también yo mismo he visto aquello, o pude haber sido parte de aquello, de pecados de ciudad en el campo. Hermanos, y Dios lo sabe. Hermanos queridos, quiero dejar la última reflexión. Cuando Cristo vino en su primera venida, y ustedes lo pueden ver en Mateo, en Marcos, en Juan, en Lucas, nadie del pueblo de Dios lo estaba esperando. Ningún adventista del séptimo día de aquel siglo, de aquel tiempo, lo estaba esperando. Nadie, ningún dirigente lo estaba esperando. Hoy en día tampoco es así. También es así. Nadie lo está esperando. ¿Están todos preocupados de Navidad? ¿Están todos preocupados de las vacaciones que se vienen en el Cono Sur? ¿Están todos pendientes de los goces y de las riquezas de este mundo? Estoy hablando del pueblo de Dios. Pero solamente unos pastores humildes que trabajaban en el campo recibieron la revelación de los ángeles de Dios. Y ellos fueron los únicos del pueblo de Israel, del pueblo judío, del pueblo adventista del séptimo día de aquel entonces, que fueron a recibir al Mesías, al Rey de la Gloria. Pastores que trabajaban en el campo y no en las ciudades. Y a ellos se le unieron mundanos. 3 reyes, 3 magos, dice la tradición, caldeos científicos, que eran de lo que hoy nosotros decimos el mundo. Gente del mundo y gente del pueblo de Dios que venga del campo son los que van a recibir a Cristo en su segunda venida, así como fueron también aquellos que recibieron a Cristo en su primera. Le doy gracias a Dios por este espacio, gracias a la hermana que me permitió estar con ustedes esta noche, y gracias a todos ustedes que han abierto sus oídos, sus corazones para oír este mensaje. Maranata, Cristo viene. Wow, muchas gracias, querido hermano Edgar, y todos nuestros queridos hermanos ahí junto con usted. Le agradecemos mucho por esta temática tan profunda, ¿no? Causa mucha tristeza de escuchar, ¿no?, el anhelo de tantos hermanos que salir al campo, salir de las ciudades, pero escuchando testimonio que acaba de decir de que a veces pasamos la ciudad al campo y causa mucha nostalgia, ¿no?, y mucha tristeza, y que el Señor nos ayude realmente, que todas las cosas que hemos aprendido de la ciudad, y que podemos salir de la ciudad con un corazón genuino, buscando nuestra santificación y sobre todo buscando la presencia del Señor. Gracias, querido hermano, y todos nuestros hermanos que están aquí alrededor de usted, que están haciendo un estudio muy profundo, y pues que el Señor los bendiga, que el Señor derrame su espíritu aquí en este hogar tan bello, me puedo imaginar, y es lo que el Señor desea, estemos en unidad y pues estudiando su santa y divina palabra. Muchas gracias. Amén. Le agradecemos mucho, y todos nuestros queridos hermanos aquí juntamente con usted. Bueno, yo creo que para nosotros no va a ser la primera ni la última vez, querido hermano. Bienvenido a la cadena, nos da mucho gusto de tenerlo aquí, y pues a seguir utilizando estos temas sumamente importantes para nuestra preparación para final. Muchas gracias, hermano, le agradecemos mucho. De nada, hermano, para mí ha sido un placer poder compartir con ustedes. ¿De qué parte de Chile, están, hermano? Ahora estamos en la quinta región, en una zona que se llama La Calera. La Calera. Es la quinta región de Chile. Sí. ¿Usted ya lleva tiempo viviendo en el campo, hermano? Ya comencé a visitar hermanos que vivían en el campo, pero yo ya estoy en el campo hace 1 año y medio más o menos, aunque yo soy originario de la capital de Chile, de Santiago. Yo vivía en pleno centro de Santiago.
pero ya hace un tiempo, desde que conocí el mensaje del campo, a través del hermano Restrepo, el pastor Restrepo, por medio de él yo conocí el mensaje. Podemos estar Amén. de acuerdo o desacuerdo en algunas partes doctrinales que él predica, pero puedo también reconocer que el Señor me ayudó a través de él a conocer el mensaje del campo. Y desde aquel entonces comencé a orar y el Señor me ha sacado a varios... En realidad yo me dedico a la obra misionera que me permite trasladarme de hogar en hogar de hermanos que están en el campo. Por lo tanto, yo estoy de repente un mes con una hermana, luego me viajo a otro lugar y estoy otro tiempo con mi hermano. No tengo un lugar fijo, no le podría decir yo que vivo en un lugar puntual, pero todo es en el contexto del campo. ¿Pero ha empezado con la tierra, hermano? ¿Perdón? ¿Ha empezado usted a sus alimentos? No lo escucho bien, perdóneme. Si ya empezó en ese proceso de tierra, de cultivar sus alimentos. Sí, estamos ayudando a algunos hermanos. Me ha tocado también estar en una fundación en Perú, en la selva de Perú, invitado por un hermano. En la zona de Oxapampa también estuve ahí a mitad de año aprendiendo algunas cosas del campo. Y le reitero, yo soy una persona de ciudad y he ido poco a poco aprendiendo más del campo y de la tierra. Hermanos queridos, esa es la manera de que el Señor puede hacer la obra de cambiar nuestros caracteres. Ese es el lugar, ese es el contexto en que Dios quiere hacer la obra. Amén, hermano, muchas gracias. Yo creo que el Señor lo que quiere para cada uno de sus hijos es que sean obedientes al campo, y ya el Señor verá, dará la sabiduría a cada hijo e hija que tenga fidelidad al de salir de la ciudad, emprender y cómo aprender a realmente a cultivar el campo. Así es, hermano, y el Señor lo hará en forma rápida. El Señor lo va a hacer en forma rápida porque el tiempo está cerca. Solamente tenemos que creer y dar el primer paso. Así como el pueblo de Israel creyó, salió de Egipto y Dios le abrió el mar. Amén. Sin duda, hermano, máximo para ejercer nuestro carácter. Desde niño aprendí a vivir en el campo, aprendí a vivir con la naturaleza y es algo hermoso. No es fácil, pero con la ayuda del Señor se puede, hermanos, ¿no? Lo felicitamos porque ya lleva cierto tiempo en el campo, y eso nos causa a nosotros esperanza, eso nos causa a nosotros un ejemplo, porque muchas de las veces es lo que necesitamos, ¿no? Necesitamos a hermanos que ya avancen con ejemplo de enseñanza, de que es posible ir al campo, es posible de aprender y empezar una nueva aventura, pero básicamente agarrado de la mano del Señor. Esa es la única manera. Amén. Último, hermano, agradecemos mucho, hermano Edgar. Gracias. Y con todos nuestros queridos hermanos que están juntamente con usted, les agradecemos de todo corazón que el Señor sea con ustedes, que la obra del Señor sigue avanzando aquí en Chile, en este lugar que ustedes están. Muchas gracias. Si nos lleva muchas gracias, buenas noches a todos. Si nos lleva en oración antes de terminar, hermano, y con eso culminamos la temática. Amén. Perfecto, hermano querido. Padre bendito, Dios eterno, tú que moras en las alturas de los cielos y que la tierra es el estado de tus pies. Te damos gracias, Padre, por el privilegio de compartir tu palabra entre los hermanos. Muchas gracias por este espacio, que Dios bendiga a todos aquellos que hacen posible este espacio, a mi hermana Brenda, a mi hermano quien habla conmigo, y a todos mis hermanos que oyen y que oirán este mensaje a través del tiempo. Le damos las gracias también por este lugar donde he podido estar junto con mi hermana, en su casa, aquí en este lugar de La Calera, y que el Espíritu Santo, Señor, te pido, sea derramado en cada uno de los hermanitos que hoy escucharon y que escucharon este mensaje, y que tengan fe los hermanos, Señor, de que el campo es posible, y que debemos hacerlo pronto porque tú ya estás por venir. Padre, te pedimos que bendigas a cada uno de nuestros hermanos en el nombre de Jesús de Nazaret. Danos tu Santo Espíritu. En Cristo Jesús lo pedimos.